¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, vamos a dar inicio a la lección número 11 de nuestro programa Introducción a la Divina Voluntad. Ya estamos viendo, ya estos niveles de lecciones, ya nos estamos dando cuenta en qué consiste la Divina Voluntad. Nos estamos dando cuenta que es un intercambio de vida entre Dios y el hombre, nada más, un intercambio de vida íntimo, nada más entre Dios y su criatura. Y también ya nos hemos dado cuenta que es una santidad diferente a la que hemos vivido antes, ahora ya es totalmente diferente en cuanto a los conceptos que teníamos a las santidades después en la redención. Uh-huh. Y pues tenemos muchas cosas que hacer con nuestra voluntad. Uh-huh. Más bien dicho, tenemos que no hacer muchas cosas con ella. Así es. Esto es interesante lo que decía ahorita Alejandra. Es una santidad que se lleva a cabo totalmente entre dos, entre Jesús y el alma. Es una santidad en donde si no existe esta relación tan íntima entre estas dos personas, a la criatura le faltaría prácticamente la forma de poder tener una vida divina en ella, porque es Dios mismo quien se la tiene que dar. Pero también a Dios le faltaría la criatura, que es en donde puede desarrollar su vida y donde puede llegar a poner prácticamente esa multiplicidad de vidas divinas que Él quiere sacar. Y ese sacar de sí todo lo nuevo, lo bello, lo maravilloso que es Dios, porque Dios es continuamente nuevo, o sea, Dios no se repite. Y es el alma que vive en la divina voluntad la que le está dando la posibilidad de sacar todo eso. Y eso se expresa en dos actos que Dios no tiene. El acto conquistante que se lleva a cabo, o sea, de cuando Dios conquista un alma, y el acto creciente, que es una vez conquistada, que continuamente esa alma va creciendo en santidad y en participación de vida divina, ¿no? Así que bueno, pues esto es lo que Dios quiere de nosotros, estos dos actos, para poder desarrollar todo el plan que Él quiere. ¿Qué se necesita para llegar a esto? Bueno, pues simplemente primero conocer que existe. Necesitamos conocer que la divina voluntad existe. Necesitamos saber y creer firmemente que Dios nos lo quiere dar y que nosotros lo podemos adquirir. O sea que también eso es necesario de estar con la seguridad de esto, ¿no? Para llegar a este punto se necesitan, vamos a decir, dos cosas principalmente: el abandono en Dios y el desapego. El abandono en Dios, o sea, y el desapego, que se basan prácticamente en el conocimiento. El conocimiento de que existe la divina voluntad, lo que decíamos al principio, el conocimiento de que Dios nos lo quiere dar y que todo lo que Él nos pida y nos vaya dando pautas, pues es el camino a seguir para poder llegar a adquirir esto y llegar a ese intercambio de vida que nos decía Alejandra al principio. Así que bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer para llegar a este abandono y desapego? Ahora, esto es todo un dilema de poderlo explicar. El abandono. Esto está desde el Evangelio. Si recordamos las palabras de Jesús en el Evangelio, Él decía: primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. O sea, ¿qué nos estaba diciendo? No te apures, no tengas temor. No hay nada que te pueda suceder, nada que pueda haber, carencias, de problemas, todo
Porque si tú te dedicas a lo que yo quiero, entonces Él se va a dedicar a lo que la criatura necesita, que de alguna manera se llamaba o se llama providencia divina. Ujú. Y esa providencia divina se hace muy patente en la divina voluntad, porque ahora ya es lo que estamos viviendo, es la plenitud de todos los bienes que la divina voluntad contiene. Así que ese abandono en Dios está basado en esa pertenencia de todo lo que Dios posee. Aquí lo curioso es que cada día 1 de mes vamos a misa, vamos ante la imagen de la Divina Providencia, le decimos que nos socorra, pero no le creemos porque saliendo de la iglesia buscamos lo que necesitamos, nos preocupamos, nos afanamos, nos enojamos, incluso hasta nos rebelamos contra Dios si no obtenemos lo que necesitamos, incluso las cosas naturales, no lo más necesario. Uh-huh. Y no creemos entonces que en verdad la providencia nos va a proveer de lo que necesitamos en nuestra naturaleza y en nuestra alma, no en nuestro espíritu. Así es. Y bueno, pues eso es algo que Jesús le explica a Luisa, que la divina voluntad es la poseedora y la dadora de todos los bienes, bienes que hay en el cielo y en la tierra. Que el alma que posee esta divina voluntad se está poseyendo el almacén de todos los bienes que pueden existir. Por lo tanto, ya no hay necesidad de estarlos buscando. Ya no se trata nada más de la providencia divina. No sé si esto se vaya a entender. Cuando nosotros confiamos en la providencia, estamos confiando en esa asistencia que Dios va a tener para nosotros, preocupándose y dándonos lo necesario para vivir. Y en la providencia no quiere decir opulencia, sino simplemente lo necesario para seguir viviendo normalmente. En la divina voluntad es la opulencia, totalmente, porque estamos teniendo en nosotros la divina voluntad, que es la poseedora de todos los bienes. Por lo tanto, ahora poseyendo todos los bienes, ¿qué podemos necesitar? Absolutamente nada. Aquí hay algo que parecería contradictorio, porque la misma Luisa se lo pregunta a Jesús, le dice, oye, tú dices que en tu voluntad todo hay, todo existe, que no hay problemas, que todo es felicidad. Dice, pero tú y tu mamá, que tú que eres la misma divina voluntad y tu mamá que vivió siempre en ella, pues fueron pobres, o sea, no tuvieron mayores cosas. Y aparte, pues también, o sea, sufrieron siempre, no hubo esa felicidad que tú dices, ¿no? Y entonces Jesús le contesta y le dice, mira, hija, te equivocas. El problema es que tú ves las cosas desde el punto de vista humano, pero nuestros trabajos, nuestra pobreza, nuestros sufrimientos fueron de oficio. O sea, era el trabajo que tenían que hacer, pero la felicidad divina nunca los abandonó y la opulencia de los bienes divinos estaban a su disposición. No quisieron hacer uso de ellos, que eso es otra cosa diferente. Pero, de todas maneras, no hay carencia. Así que todo lo que nos pase en la vida, todo lo que tengamos en la vida, teniendo la divina voluntad, lo debemos tomar como algo de oficio. Dios lo permite para mayor bien. Puede ser del alma propia que tiene la divina voluntad, puede ser para reparación, para bien de Dios, o puede ser para bien de las criaturas, o puede ser para todo al mismo tiempo. Así que en realidad estamos en este punto de que el alma que tiene la divina voluntad vive totalmente en esa opulencia de bienes divinos. Así que no hay nada que estar deseando. Por eso ya es el abandono, porque estamos convencidos que ya estamos en la opulencia. Nos abandonamos. Uh-huh.
Y luego, el abandono también incluye la parte moral, la parte de los afectos, lo cual también está en el Evangelio. En el Evangelio hay palabras que son muy difíciles de poder entender. Por ejemplo, dice, quien ama más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. Quien pone las manos en el arado y voltea, no es apto para este trabajo. Y si nos vamos al Evangelio de San Lucas, entonces las cosas son todavía más intrigantes. Porque San Lucas dice, quien no odia a su padre, a su madre, a su esposa, no es digno de mí. No es odio en el modo de un vicio o de un pecado. Si el amor es darse, el odio es el no darse. Entonces, lo que está diciendo es, si alguno no odia, si alguno no deja de darse, no deja de darse a sus familiares, no es digno de mí. Si tú te das a tu familia, te das a tus amistades, entonces él ya no es libre de tenerte con él. Pero en fin, son cosas que son bastante difíciles de poder entender, pero que son necesarias para este desarrollo de vida, ¿no? No, pero sí se puede uno dar a la familia, pero teniendo en cuenta primero a Jesús en la familia, ¿no? Exacto. O sea, cuando el amor esté dirigido siempre a Jesús, cuando amemos a Jesús en el Padre, en la Madre, en los hijos, en la esposa, en el esposo, todo estará bien dirigido. Sí. Que sería ese don que perdimos, que todo debe estar ordenado en Dios. Todo, absolutamente todo lo nuestro. Y ese ordenado en Dios lo que quiere decir es todo dirigido hacia Él, todo puesto en Él, y sin estar tomando en cuenta nada más a la criatura, sino a Él en la criatura. ¿Sí? Sí. Bueno, prácticamente el punto principal para llegar a estas cosas, sobre todo al desapego, Jesús nos dice que es la fe. ¿Sí? O sea, la fe es lo que nos va a conducir prácticamente hasta el desapego total. Porque la fe va a hacer que Dios nos dé ese desapego. No es un logro personal, sino es un logro a través de la fe que Dios nos dé el desapego total. Así que hay que tenerlo en cuenta. Desde nuestra voluntad de llegarnos a desapegar de todo, prácticamente sería como imposible. Pero con Dios todo lo podemos en Él, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de entender un poquito más esto de la fe. ¿Qué más? Podemos hacer una lectura que es una lectura importante porque nos explica cuál es el modo de llegar a este desapego. Vale la pena el aclarar que es el sacerdote que estaba con Luisa, le pide a Luisa que cuando vea a Jesús le pida por algunas necesidades que el sacerdote tiene. Llega Jesús, Luisa se acuerda, se lo expone, y entonces dice Luisa, Jesús se dirigía como al sacerdote, como si el sacerdote estuviera presente, y Jesús se dirige hacia él y empieza a hablar para que se entienda qué es lo que va a narrarse, ¿no? A ver, lo leemos. El inicio de esta lectura dice Luisa: esta mañana Jesús continúa haciéndose ver de vez en cuando, participándome un poco de sus sufrimientos, y a veces veía al confesor con él. Y como él me había dicho que rezara por ciertas necesidades suyas, viéndolo junto con nuestro Señor, he comenzado a rogar a Jesús que le concediera lo que él quería. Mientras yo le rogaba, Jesús, todo bondad, se dirigió al confesor y le ha dicho:
O sea, Luisa está viendo como si el confesor estuviera presente y entonces Jesús se dirige al confesor. ¿Sí? Dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y el cuándo y el cómo y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Ahí está el abandono que pide Jesús, ¿no? Uh-huh. Dice, sin que tú pienses en lo que vendrá y el cuándo y el cómo y qué harás, ese es el abandono. No hay problema, no te preocupes. Yo voy a resolver tu vida. No estés pensando cuándo sucederá, cómo sucederá, a través de qué sucederá, sino simplemente yo voy a darte. Hay algo que también debemos entender. La fe la hemos considerado como una virtud teologal. Y esa virtud teologal es algo que tenemos que poner en práctica para llegar a creer en lo que se nos dice o llegar a creer en el objeto de la fe, que el objeto de la fe es Dios mismo. Jesús en los escritos de Luisa nos dice, la fe soy yo. O sea, y si esto lo enmarcamos dentro de este contexto, ¿qué querría decir esto de si te dejas rodear? Por Jesús. Él mismo. Uh-huh. Por eso, pero ¿qué querría decir? Que se abandone el alma totalmente en él mismo, en la fe que es él. Que estemos rodeados por Jesús, que nos tenga Jesús, vivir dentro de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo, o sea, no se trata de ejercer una virtud, sino se trata de vivir rodeados y sumergidos en Jesús. Ese es el punto, ¿no? A ver, seguimos. Después ha agregado, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. Bueno, entonces, primer gozo que Dios le va a conceder al alma, que realmente viva sumergida en Él, ¿no? Penetrar las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Entender lo que Dios nos está diciendo. Entender la divina voluntad. Nada de que no entiendo, que es difícil. No. Si no entiendo, es que no tengo la fe suficiente. No es que no tenga la inteligencia suficiente, sino no tengo la fe suficiente. Segunda consideración con esto. O sea, este penetrar las cosas de Dios no se refiere nada más a Luisa. Se refiere al Evangelio, se refiere a todo lo que Dios ha profetizado, ha revelado. O sea que estamos hablando de una luz interior que en donde vamos a poder entender perfectamente lo que es la Biblia, o sea, lo que conocemos como revelación pública, y todo lo que sea revelaciones privadas. Vamos a poder, la palabra no me gusta, pero bueno, discernir. Discernir qué revelación es verídica y qué revelación no lo es, porque podremos penetrar las cosas de Dios. Así que ya el solo hecho de tener este don, porque es un don, o sea, de que a través de Jesús, a través de esa fe que tenemos en Jesús y en esta divina voluntad, nos vaya a dar su vida, y me vaya a dar esa posibilidad de entender su vida, y todavía 2 dones más que voy a tener aparte de esto. A mí me parece excelente y es un negocio de wow, porque estamos intercambiando
no sé cómo decirlo, barro, lodo por oro, Sí. por diamantes, porque eso es exactamente lo que estamos haciendo. Le estamos dando nuestra humanidad, que no tenía las posibilidades que se necesitan, ¿sí? Y en términos generales, ¿qué es lo que vamos a lograr? Es ser Dios con Dios, en la divina voluntad. Lo dijiste muy, muy, muy claro, muy, muy preciso. Ser Dios con Dios. Sí, la tiene. Sí, le atiné. Es que yo quería comentar algo, regresando al Evangelio donde dice Jesús, primero busca el reino de Dios y su justicia divina y todo se te dará por añadidura. Esto es el reino. Estamos buscando el reino, ya lo encontramos, ya se nos vino a dar, entonces todo se nos va a dar por añadidura, ahora ya lo entendemos. Este pequeño pasaje del Evangelio ahora ya es más claro, porque cuando tenemos el todo, todo se nos dará. Por eso decíamos que ya no es nada más la providencia, sino ya es todo. Dentro de la santidad humana, nosotros la llamábamos providencia. Dios dando a la persona que confía, dando lo necesario para vivir. Estamos hablando de la parte material, pero también estaríamos hablando de la parte espiritual. O sea, estamos hablando de dones, de gracias, de entendimiento, en fin, para poder crecer en esa vida espiritual. Pero cuando tenemos la divina voluntad, que es lo que decíamos hace unos momentos, ahora lo tenemos todo. Ya no se trata de la divina providencia. Ya no es Dios dándonos lo necesario. ¿Por qué? Porque ya nos dio todo. Ahora tú eres, de ti saldrá la providencia para los demás, porque eres la que posee todos los bienes de la divina voluntad. Hay un pasaje, una lectura en donde está Luisa con Jesús y llegan unas almas y le dicen a Jesús, oye, ya que todo lo has puesto en ella, es justo que ella nos dé a nosotros. ¿Sí? O sea, ya no se trata de pedir, se trata de tomar. Le dice Luisa a Jesús, oye, que tus llagas, tus sufrimientos, tu misericordia no son para mí. Dame. Y entonces Jesús le dice, ¿y qué misericordia quieres que te dé? Ya la tenía ella. Ya te di todo. Ahora ella era la misericordia. Úsalo, simplemente úsalo. Y se lo dio como fuente. Y una fuente no es nada más para ti, sino la fuente es para todo mundo. Que eso es lo grandioso de la divina voluntad y eso es lo que la gente piensa que es como exagerado lo que estamos diciendo y que es producto de la soberbia de uno. Y perdón, pero eso es lo que Jesús le dice a Luisa, ¿no? O sea, tienes todo a tu disposición, simplemente créelo, ten la simplicidad de creerlo y ten esa apertura de comunicarte a todos para darles lo que tú posees. Ahora, eso no quiere decir que vamos a tener, no sé, el arca de Dios aquí para yo poder usufructuar de ella. Puedo compartirlo, pero lo que a mí me toque vivir puede ser que sea carencia, que es lo que decíamos hace unos momentos. Puede ser que yo carezca de algo y entonces van a decir, ¿dónde está todo lo que tienes? Sí. Y entonces les voy a decir, perdón, pero yo soy inmensamente rico en gracia, rico en dones, rico en vida divina, rico incluso en bienes materiales, porque todos los bienes materiales que existen salen de la divina voluntad y la divina voluntad la tengo como vida. Por lo tanto, si la tengo como vida, ¿de dónde salen los bienes materiales de todo el mundo? De la misma criatura. ¿De dónde salen los bienes espirituales?
Ujú. ¿De dónde? De la misma De la criatura. misma criatura. ¿De dónde sale todo lo que el santo puede hacer, lo que los predicadores pueden hacer, lo que los confesores pueden hacer? ¿De dónde sale? De la criatura. De la criatura. Por lo tanto, tenemos la riqueza infinita de Dios como vida y de nosotros está saliendo. Ahora, lo que me toque vivir, repito, eso es de oficio. Dios me quiere poner en el oficio de, no sé, de pobre. Pues estoy en el oficio de pobre, pero eso no me quita mi riqueza. Ujú. ¿Sí? Sí. Puedo vivir el oficio de, no sé, de perseguido, de como Jesús, que no lo entendían, que lo persiguieron, que hasta que lo llegan a matar. Pero, y la pregunta es, dentro de él, ¿qué había? Pues estaba, ¿sí? Paz. Paz total, una inmutabilidad total, una tranquilidad porque sabía lo que estaba haciendo y que no había nada que lo turbara. La pobreza de Jesús y de María, ¿sería pobreza real? Aparentemente material, pero espiritualmente no eran pobres. No. Y le dice Jesús a María Valtorta, no, a Luisa, le dice, porque Luisa lo cuestiona en este sentido y le dice, perdón, pero es que estábamos, si hubiéramos querido, toda la naturaleza nos hubiera dado, o sea, hubiera sido pródiga con nosotros, pero como son penas de oficio, no quisimos e impedimos que se nos diera esto, pero son de oficio, no son de naturaleza. Ujú, ¿De acuerdo? ujú. Por lo tanto, volvamos a esto. En el momento en el que nos dejemos, no que nos dejemos, sino que nos rodeemos de Jesús, que lo tengamos en nosotros, en ese momento todo me será dado. Y empezaré a entender las cosas de Dios, empezaré a entender el Evangelio cuando me dicen esto de primero busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. En fin, vamos a obtener la mente abierta para entender las verdades divinas. El primer gozo. Ujú. El segundo, es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Exacto. ¿Qué necesitamos como punto de partida para irnos desapegando de las cosas? Por ejemplo, ejemplos burdos, tontos, o sea, ¿sí? ¿Qué necesito para desapegarme, por ejemplo, del fútbol? Que es un vicio a nivel universal, ¿no? Es una pasión, todo un movimiento interior que me lleva a esto. ¿Y eso no será un apego? Sí. Sí, Sí. sí. Entonces, eso Jesús me dice, ¿sabes qué? Eso no me permite entrar libremente en ti. No me permite obrar libremente en ti. Entonces, ¿qué necesito hacer para eso? Pedir el don Apagarlo. del desapego. Apagar la televisión. Bueno, apagar la televisión, pero tengo boleto para ir. No, o sea, Jesús nos lo dice aquí, Él, si me rodeo de la fe, que empiece yo a creer en Él, que empiece a tenerlo conmigo, que permita que Él se vaya manifestándose a mí, en ese momento voy a empezar a entender que no hay nada más grande que Él, que no hay nada más bello que Él, que no hay nada más potente que Él, que no hay nada más rico, más bello que Él. Por lo tanto, lo demás, que era donde me sentía yo atraído, empezará a perder significado, porque ya no me llamará la atención lo bello de la cosa, sino me llamará la atención lo bello de Dios. Y así por el estilo. Entonces, ¿cómo me quito eso? Rodeándome de la fe,
¿Cómo me quito del vicio del trabajo? Bueno, yo creo que hay pocos que tengan vicio del trabajo. No, pero sí hay muchas personas que es un vicio totalmente el trabajar, ¿no? De la misma manera, porque es una actitud de la voluntad que quisiera estar continuamente trabajando. La motivación no importa. Lo que importa es el acto, el acto del vicio de estar ahí. De la misma manera, tú preocúpate por hacer ejercicio, preocúpate por hacer cosas, ¿cómo diríamos? Que te ejercitarte espiritualmente, o sea, ser un verdadero atleta en la forma espiritual para poder hacer que aquello que te llamaba la atención pierda significado y empieces a entender la grandeza de lo que estás teniendo. El problema es que no conocemos a Dios. Todos queremos llegar a Dios, todos queremos estar con Dios, pero nadie tiene la menor idea de qué es Dios. Sí. Nos quedamos con que el ser superior, que Él está allá en el cielo, en fin, nos creó, Él es el dador, si no me porto bien me castiga, pero ¿quién es Dios? No tenemos la menor idea, somos ignorantes de Dios. Sí, pero... Por lo tanto, no tenemos esa facilidad de poder llegar a cambiar las cosas del mundo por las cosas espirituales. Y por eso me llama tanto la atención el fútbol. Me llama el trabajo, me llama, incluso el pecado. Y hablé demasiado. El tercero. El tercero es un desapego total de todo, y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentando. Y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. Bueno, ese es el punto final. Ese fastidio me lleva a este desapego, pero entender que esto es un don que Dios nos da. Que el punto de partida para llegar al desapego es la fe. Y esa fe es tener a Jesús en nosotros, ¿sí? Uh-huh. No es creer nada más, sino es poseer a Jesús. Sí, se parecen un poco la 2 y la 3 del fastidio de las cosas terrenas y desapego total. Sería como que el fastidio sería de las cosas no buenas y el desapego de las buenas. Yo diría que es desde lo todo, porque a veces tenemos más apego a las cosas malas. Por ejemplo, no sé, yo me imagino el apego al poseer. ¿El poseer es bueno o es malo? Pues es un apego. No, pero ¿es bueno o es malo? Depende de la intención. ¿Para qué quiero poseer algo, no? Uh-huh. Y generalmente la persona que quiere poseer por avaricia, por tener más. Es malo. O por seguridad, por falta de fe. Por falta de fe. Por decir qué tal que me quedo sin trabajo en 3 meses, pero tengo esto guardado, ¿no? Bueno, así es, o sea, en realidad yo creo que el punto es llegar a priorizar las cosas. Uh-huh. Y mi prioridad va a ser siempre Dios. Punto, no va a haber nada. Y para esto se requiere esa epifanía de Jesús hacia nosotros. Ese que Jesús se nos muestre cómo se mostró a los sabios, ¿no? Los reyes magos. O sea que se manifestó con la potencia. Y ante la potencia de Él, ¿qué potencia humana puede compararse? Ninguna. Se manifestó por medio de la belleza. ¿Qué belleza material así o humana puede compararse a la belleza divina? Ninguna. Se manifestó por medio del amor.
¿Qué amor humano puede competir con el amor divino? Sí. Entonces necesitamos esa manifestación de Jesús en nosotros, y esa se va a lograr a través de la fe, o sea, a través de poseer a Jesús. ¿Cómo puedo yo saber qué tan potente, qué tan bello, qué tanto amor tiene si no tengo la vivencia de Jesús? Vivencia, no presencia. Es diferente. Yo puedo tener presente a Jesús enfrente de mí, pero no lo vivencio en mí. Por lo tanto, no tengo el conocimiento de lo que Él es. Me puede abstraer su presencia, me puede todo lo que quieran, pero no puedo tenerlo en mí, ni puedo sentir lo que Él es, ni puedo gozar de lo que Él es. Puedo gozar de lo que me manifiesta, pero no de lo que es. Aquí podríamos tener un ejemplo en los reyes, en los sabios del Oriente, porque ellos primero tuvieron fe, una fe tan grande que los hizo salirse de sus propias ciudades, de sus propios dominios, irse a aventurarse a ver a dónde, porque tienen la fe que iban a llegar a conocer al rey, a alguien más, al Mesías. Entonces ellos fue al revés. Primero tuvieron la fe y gracias de su potencia, de su belleza y de su amor. De su amor. Entonces podrían ser ellos unos modelos para nosotros. Modelos en todos sentidos. O sea, Jesús nos dice que la estrella, el aviso, fue visto por todos, pero solo 3 hicieron caso. Ahí estaba la fe. Y el dominio de sí mismos. O sea, primero conocieron, vieron, creyeron la fe. Segundo, se dominaron a sí mismos. Es como si mañana alguien dice, ¿saben qué? Me voy atrás de una estrella que me va a mostrar al Redentor. ¿Y qué va a decir la familia? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿A dónde vas? ¿Ya te quieres separar? O sea, en fin. Y la crítica, ¿sí? Es destructiva. Por lo tanto, se necesita mucho dominio de sí mismo, dominarse para poder seguir adelante. Primera cosa, fe. Bueno, antes de eso, primero conocimiento. Es lo que le iba a decir. Ver la estrella. Tenían que saber que algo iba a suceder con la manifestación de esa estrella. Así es. Entonces, primero conocimiento. Segundo, la fe. Tercero, el dominio de sí mismo. Cuarto, un elefante y un camello. Bueno, amigos, obviando aquí el comentario. Ok. No, pero es hermoso el ver cómo es la actitud de la persona. Es la misma actitud que tuvo, por ejemplo, Abraham. Abraham simplemente le llega esa moción o esa palabra, como le haya llegado, que le dijo, sal de tu parentela, toma tus cosas, vete, te voy a dar una tierra la tierra prometida. ¿Preguntó algo? Sí, señor, vámonos. ¿Y eso lo llevó a qué? A ser nombrado el padre de la fe. El padre de la fe. A través de múltiples pruebas, a través de múltiples, incluso sufrimientos tremendos, porque el sufrimiento de matar a su propio hijo, ese hijo tan deseado, que aunque no lo llega a matar, pero en su interior prácticamente ya estaba lo mató. La intención, ¿no? Lo mató en su interior, ¿no? En fin, este es el punto de partida para llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, esta fe, este rodearnos, poseer a Jesús, entender lo que nos dice y seguir, no resistir. Porque a veces empezamos a sentir, por ejemplo, el fastidio y digo, no, pero ¿por qué si esto es lo que a mí me gusta y lo voy a hacer? Sino dejarnos llevar. En fin. El final de esta lectura. Sí. Dice,
Lo que te recomiendo es el espíritu de continua oración. Buscar siempre el alma, el conversar conmigo, sea con el corazón, sea con la mente, sea con la boca y hasta con la simple intención. La hace tan bella a mi vista que las notas de su corazón armonizan con las notas de mi corazón. Y yo me siento tan atraído para conversar con esta alma, que no solo le manifiesto las obras ad extra de mi humanidad, sino que le voy manifestando algunas cosas de las obras ad intra, que la divinidad hacía en mi humanidad. Y no solo esto, sino que es tanta la belleza que hace adquirir el espíritu de continua oración, que el demonio queda golpeado como por un rayo y queda frustrado en las insidias con las que intenta dañar a esta alma. Toda la lectura es de julio 28 de 1902. No tiene número, ¿verdad? No, pero este pedazo es tremendo. Sí. Primero, nos recomienda que la conversación con Jesús, y conversación que puede ser con la mente, con el corazón, o sea, con el sentimiento, con mis obras o con mis palabras. Pero eso no es oración. Sí, no es. Conversar no es orar. O más bien dicho, no es rezar en modo como lo tenemos establecido. Y generalmente cuando nos queremos referir hacia Dios, lo primero que nos viene en mente es el rezar o el pedir. ¿Sí? Y esto es un conversar. Y un conversar es conversar ¿de qué? Pues de lo de él. De lo de él, conversar, estar en una íntima relación, porque en este momento él nos está participando de lo suyo. Entonces estamos en esa relación de amistad, vamos a ponerlo así, pero que no es la relación que hemos tenido hasta ahora. Jesús quiere que estemos continuamente en continua comunicación con Él. Es increíble porque dice, sea con el corazón, con la mente, con la boca y hasta con la simple intención. ¿Y yo puedo tener la intención de conversar con Él? Sí. ¿De convivir con Él? Sí. Pero qué tremendo sería que tuviera la intención de rezar. Sí, como que la conversación es más cercana, hay una unión. Así es. Y con el resto es como mantenerlo lejos. Así es. Sí, porque entendiendo lo que es una conversación, es un acto de comunicarse dos personas, no es un monólogo, y cuando rezamos es un monólogo de aquí para allá. Dirigido a... Ajá, y nunca esperamos a que Jesús nos conteste. Sí, una conversar oración, con Él, dialogar. Una oración es como mandar un mail. Bueno, así es. A ver si llega respuesta. A ver si te responde. Sí, entonces esto es realmente interesante. O sea, esa actitud continua de conversar. Le dice Jesús a María Valtorta, ahí sí es con ella. Porque en la obra del Evangelio, como me fue revelado, Pedro le dice a Jesús, oye, enséñanos a orar porque no sabemos orar como tú oras. Y entonces Jesús le dice, mira, la oración es un diálogo franco del alma conmigo. O sea, no importa que es una conversación. ¿Qué palabras? Di las que quieras, las que tengas. No busques palabras así muy elaboradas, no busques nada ya hecho, sino es lo que tú estés sintiendo en ese momento. Entonces esto es diferente de la oración que hemos acostumbrado. Voy a decir cosas que quizás estén mal, pero me van a perdonar. Esas personas, no sé, o sea, a veces congregaciones que se dedican al rezo.
al rezo continuo, ¿no sería mejor que se dedicaran a conversar con Jesús personalmente? ¿No sería mejor que se dedicaran a repetir todo lo que Jesús hizo? ¿No sería mejor que se dedicaran a reparar? Porque eso es lo que Jesús quiere, una reparación a todo lo que la humanidad le hace, pero no una reparación escrita, no una reparación ya con machote, sino una reparación de vida con Él. Y el mejor libro, la mejor instrucción para poder reparar, la tenemos en las 24 horas de la Pasión. O sea, porque ahí Jesús enseña a Luisa el cómo reparar por todo lo que Él requiere, y es el modelo perfecto de conversación con Dios. En fin. Hay preguntas. Dice Perla, dice, entonces para poder obtener ese don, lo que debemos poner de nuestra parte es la fe para que Dios nos dé el don, o hay que hacer algo más para ganarnos ese don, por así decirlo. Bueno, es que ese don, habíamos dicho, o sea, esa fe es poseer a Jesús. Y el poseer a Jesús es a través de sumergirnos en la fe. O sea, parece como juego de palabras. ¿Qué es lo que necesito hacer? Conocerlo, estar plenamente convencido de que Él es, y pedir que se manifieste, para que pase lo que hemos dicho, que se manifieste con el poder, con la potencia, con el amor y con la belleza. Y eso es lo que va a hacer que me ate totalmente a Él. Pero eso es en la disposición que yo tenga y en el conocimiento que estoy teniendo de Él. Es como la canción, saber que se puede, querer que se pueda, algo así. No me conozco, pero sí. Sí. Pero dice las mismas cosas. Así es. El padre Dengo dice, muchísimas gracias, Dios les pague por las enseñanzas. Siempre espero con ansias sus programas en la divina voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Qué amable, Padre. gracias. Ahí hay otra del padre Dengo, ¿no? Dios necesita ver nuestra pobreza para actuar en nosotros, para fundirse en nuestra nada y ser todo en mi nada. Perfecto. O sea, ese es... Yo diría que Dios necesita ver nuestra pobreza, sí. O sea, nuestra pobreza de no tenemos nada nuestro, y ese no tener nada nuestro, esa pobreza es nuestra nada, exactamente. Dice José Luis, cuando esa carencia produce discordia con la pareja, ¿está bien hacer ver que es la voluntad de Dios? Claro que sin dejar de poner el esfuerzo por cumplir con el estado del sacramento. Bueno, esa carencia supongo que me está hablando de carencia quizá de bienes materiales. Sí, porque creo que es la segunda parte de la pregunta. Sí, decía, hace algún tiempo que entiendo carencias y pobreza material, y los familiares me dicen, mediocre, es lo mismo que vivió Jesús, y me llena de gozo interior. Bueno, aquí hay que mediar las cosas. Estamos en la posición de aceptar lo que Dios quiera de nosotros. Pero eso no quiere decir, o sea, no hacer nada. O sea, yo voy a trabajar, voy a tratar de mejorar, voy a tratar de darle a mi familia pues lo mejor que se pueda. O si no tengo familia, bueno, cuando menos vivir bien. Pero no como fin único o fin principal de mis acciones. Siempre voy a trabajar, sí. ¿Por qué? Porque quiero darle vida a la divina voluntad en mi trabajo. No es la finalidad humana la que debo poner, sino es la finalidad divina.
voy a, no sé, voy a mejorar, voy a tratar de mejorar de trabajo, sí, pero siempre con la finalidad de darle vida a la divina voluntad en eso. Y el resultado de mi trabajo o de la búsqueda que haga, se lo dejo a Dios, no a mi acción. Mi confianza está en Dios, no en lo que yo haga, no en las personas que conozco, no en las ayudas que pueda recibir, sino en Dios. Entonces, que me llamen mediocre, sí, no importa. O sea, qué bueno que me llamen mediocre, pero que no sea por no buscar, ¿sí? Sino tratar de esforzarme, tratar de hacer todo, pero siempre confiando en Dios y poniendo todos mis actos en la divina voluntad. Pues, hay varias preguntas, pero no sé si del programa las guardamos para el miércoles. Dice, nada que ver con la divina voluntad. Dice Jorge Ramírez, entonces tampoco el rezo del Santo Rosario. Entonces tampoco el rezo del Santo Rosario. Hemos hablado mucho sobre oración, o sea, la oración es ese punto de alabanza. El rosario es la oración perfecta para alabar, para darle a María el gozo, la alegría de revivir un poco sus misterios de su vida. Pero yo le pediría que se refiera a los programas que hemos hecho sobre oración, que son, a ver si podemos darle el número ahorita del programa, porque es importante entender que en la oración podemos ser la oración de recitación, que es lo que generalmente hacemos, la oración de meditación, donde meditamos los misterios de la vida de María y de Jesús, o la oración en la divina voluntad, que es poder darle nuevamente tanto a María como a Jesús la posibilidad de vivir nuevamente los momentos en los que del misterio que estamos meditando. Darle a María el gozo de la anunciación, darle a María el gozo del nacimiento de su Hijo, darle a María, ¿por qué no decirlo así?, el dolor que hubo en los momentos de la pasión de su Hijo, pero que lo vuelvan a vivir, Así que esto, yo creo que vamos a necesitar de alguna manera hacer no sé si llamarle programa o taller de oración. Sí, porque estoy viendo que en el programa 94 de Diálogos Divinos se habló más o menos de... Bueno, entonces sería el programa 94 de Diálogos Divinos. Pero vamos a hacer un taller de oración, ¿les parece? No le digo cuándo, o sea, pero sí hay un taller en el cual también el 28. Llevemos a cabo esto. ¿En cuál? También en el número 28 de... Entonces 28 y ¿qué? Y 94. Donde hablamos de oración. Dice Rodrigo, querer vivir en la divina voluntad está en contradicción con la vida religiosa o el sacerdocio. No, de ninguna manera, al contrario. Yo diría que es la perfección de la vida religiosa y la perfección del sacerdocio. El sacerdote es otro Jesús en sus funciones. Pero ¿qué pasaría si fuera otro Jesús aún fuera de sus funciones? Excelente. Que fuera otro Jesús en el momento que el sacerdote está comiendo. Que fuera otro Jesús en el momento que el sacerdote está caminando, que está durmiendo. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir? La acción de Jesús en todos sus actos fue estar reparando al Padre por todo lo que la humanidad no hace o lo que hace mal,
estarle dando al Padre lo que la humanidad no le da, estar rehaciendo los actos de toda la humanidad, estar consiguiendo que todos nuestros actos que nos llevarían a la muerte espiritual, se rehagan para dar vida y llevarle a toda la humanidad todos los dones que el Padre quiere dar. Eso es ¿cómo diríamos? El meollo de las acciones de Jesús. Y Jesús lo hacía en todo momento, aún durmiendo. ¿Qué sería que un sacerdote estuviera viviendo en esta divina voluntad, llevando a cabo todo esto en sus acciones más pequeñas, como un parpadeo, como un estornudo, como un paso, como un dormir, como un comer, y no solamente en el momento que hace uso de su sacerdocio en la consagración, en el perdón de los pecados, en la impartición de los sacramentos. Sería maravilloso. Y Jesús, precisamente por eso, puso a un sacerdote junto a Luisa durante 64 años, para que de Luisa todos los conocimientos de la divina voluntad pasaran al sacerdote y del sacerdote pasaran prácticamente a la iglesia. Pero esto no se llevó a cabo. Y Jesús tristemente dice, bueno, no quisieron, tendré que buscar otros caminos para expandir mis conocimientos. Pero ahora, en la actualidad, a Dios gracias, ya hay sacerdotes que se están interesando y que están descubriendo la maravilla que es esta divina voluntad, y que en el momento que se decidan, su sacerdocio será un verdadero sacerdocio, pero al estilo de Jesús. O sea, ojalá, y pronto veamos, no 1, ni 2, ni 3, sino todos los sacerdotes del mundo viviendo en esta divina voluntad, y en ese momento este mundo se cambiará en cielo. Sí. Porque el sacerdote jalará a toda su comunidad. Y algo que es simplemente una verdad que Jesús da. No hay mayor imán para atraer a las gentes a la verdadera religión que hablar con la verdad. Con la verdad. No matizarla, no tratar de adecuarla al medio, no tratar de adecuarla al modo de vida de la sociedad actual. No, sino hablar con la verdad, abiertamente. Eso es lo que Jesús nos dice. Tenemos varias preguntas, pero yo creo que ya para el miércoles las contestamos, ¿no? No sé, o sea... Porque también Rodrigo pregunta, ¿por qué Dios nos creó y permitió que parte de nuestra condición sea el pecado? ¿Era necesario el pecado? Pregunta interesante. Primero, parte de nuestra condición sea el pecado es un error, o sea, está mal dicho. No es parte de mi condición. Dios quería que conociéramos el mal, pero que no lo cometiéramos. O sea, ojo. Y Jesús le repite a Luisa que es necesario el conocimiento del mal. ¿Por qué nos creó así? Porque quiere hombres libres, quiere seres libres. Y para poder hacer una elección libre se requiere por lo menos, dos opciones. La opción de lo divino y la opción de algo que no fuera eso. Y esa es la voluntad humana. ¿Qué dice Padre Dengo? El Padre Dengo dice, me ha hecho llorar cuando he deseado darle ese sentido a mi sacerdocio. Humildemente recurro a ustedes en la divina voluntad para llegar a vivir en la divina voluntad. En la divina voluntad tengo esperanza. Bendito sea Dios, Padre Dengo. Y seguramente que esto será ya muy próximamente en usted, y ojalá que
pronto lo veamos hecho todo un sacerdote en la divina voluntad. Y pues ya las preguntas las dejamos para el miércoles. Para el miércoles contestaremos sus preguntas. Muchas gracias por sus comentarios y saludos a todos. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Gracias.